Bueno, gloria a Dios. Si usted va a tomar nota, hermano, el tema que vamos a compartir se llama la clave para reinar en vida. Ese es el tema, la clave. La clave. Solo el Señor nos da la clave a nosotros, hermanos. Yo lo pensaría mucho para darle la clave de mis tarjetas, aunque no tengo ni plata ahí en el banco, pero, hermano, pero es complicado, ¿verdad, Richard? Se la daría a mi esposa, pero no más. Pero el Señor sí nos da la clave a nosotros, la clave para reinar. ¿Saben, hermanos, que el Evangelio de lo que se trata es de reinar? De lo que se trata es de reinar. Déjeme darle una definición rápida de lo que es reinar. Reinar, hermanos, significa vencer. Si alguien, hermano, está realmente reinando es porque está venciendo. Pero cuando nosotros no estamos venciendo, hay alguien más bien reinando sobre nosotros. Por eso es que ustedes cuando leen Apocalipsis, especialmente el capítulo 2 y el capítulo 3, van a encontrar casi al final de todas las cartas que se les envían ahí, dice, y al que venciere, y al que venciere, y al que venciere, al que venciere le sentaré, al que venciere lo haré columna, al que venciere, etcétera. En todas las cartas dice al que venciere. Y el vencer es el resultado de reinar, de alguien que está reinando. Y repito, esto de lo que se trata es de reinar, hermanos, pero no reinar sobre nuestros semejantes. Yo no soy rey para reinar sobre usted, ni usted rey para reinar sobre mí. No somos reyes para reinar sobre la esposa o sobre los hijos. No somos reyes para reinar sobre, si somos empresarios, para reinar sobre nuestros empleados o colaboradores, como les llaman hoy. No, somos reyes para reinar sobre el pecado. Que no reine el pecado, dijo Pablo. Que no reine el pecado en nosotros. Que nosotros reinemos sobre él. Y si reinar es vencer, entonces es vencer el pecado. Y de eso es que trata el tema, hermano. Hoy, la otra semana que también lo continuaré y así sucesivamente. La clave para reinar en vida. Ya después de muerto, ¿para qué, hermano? Ya después de muerto, hermano, lo que el hombre va a hacer la recompensa. Bien sea al cielo o bien sea al infierno. Porque no hay, si hay dos caminos, los dos caminos, cada camino termina, tiene un final. El camino ancho y espacioso dice que termina en el infierno. Como el rico y Lázaro, el de la parábola, ¿se acuerdan? Como el rico terminó en el Hades. Y había una cima y no podía pasar ni para allá ni para acá nadie. Sé que hay muchos teólogos de hoy modernos, pastores y predicadores, que no les gusta hablar del infierno porque no quieren aceptar que lo hay. ¿Será que ellos saben que no están bien? O simplemente que son ministros de otro y no ministros de Cristo. Yo sé que el miedo tampoco es una buena estrategia para enseñar. No funciona. El temor no funciona, el miedo para que aprendamos no es bueno tampoco. Pero ¿por qué un hijo de Dios tendrá miedo del infierno si él está reinando en vida, reinando en Cristo? Bueno, entonces vamos a abrir la Biblia, hermanos, tu Biblia, si la traes, si no, ahí en la pantalla va a estar, al libro de Romanos capítulo 5, y ahí vamos a comenzar nuestro tema de esta mañana. Pero yo quisiera saber, ¿usted quiere reinar, hermano? ¿Usted quiere reinar sobre el pecado? Es que el pecado no se puede enseñorear de usted. Que usted, hermano, diga, sí, el pecado está ahí anda, pero no tiene poder sobre mí. No me hace pecar. El pecado nos hace pecar.
Lo repito, el pecado nos hace pecar. Yo no estoy hablando de vencer los pecados, sino de vencer el pecado, singular. Porque el pecado nos lleva a pecar, a hacer cosas que no convienen y consecuentemente a no ser felices. Toda persona que peca no es feliz. Nunca. Ni en vida, ni después de muerto. Pecar no es el camino. Pecar no es la alternativa. Es no pecar la alternativa. ¿Se puede? Es que de eso es que trata, hermanos, la muerte de Cristo, la venida de Cristo, la muerte en el Calvario, la sepultura y la resurrección y la venida de Cristo a nuestro corazón. De eso es que trata, hermanos. De eso. Porque el pecado, decía Pablo, el pecado me mató. No sé qué entendemos por el pecado me mató. Es que el pecado mata. Pero hermanos, esa palabra matar o morir nos separa de Dios. Por eso es que muchos oran y no reciben nada de respuesta. Usted dice, uy, Señor, pero yo estoy orando, ¿por qué no me escucha, Señor? Yo clamo y ¿por qué no pasa nada? Señor, te he pedido por este y por el otro y no pasa nada. Ajá, no te están oyendo. ¿Sabe por qué? Porque el pecado, porque no te has enfrentado al pecado para vencerlo. Y entonces el pecado te separa o nos separa de Dios. Eso es lo más serio para mí, hermanos. Miren, hermanos, para mí, quiero decirles que para mí, yo resumo la vida en Cristo, hermanos, en tener comunión con Él. En que yo ore y Él me oiga y en que Él me hable y yo lo escuche. Para mí esa es la vida. De eso es que trata todo esto. Si yo lo puedo escuchar a Él, hermano, con determinación de obedecer, Él me hablará. Pero mi hermano, ¿cuánto necesitamos que Dios nos escuche? ¿Cuántos de ustedes tienen una necesidad? Que usted dice, nadie puede arreglar esto, solo Dios lo puede hacer. ¿Ves, hermano? ¿Cuánta necesidad tienes entonces de que Dios te escuche? De que usted sea oído por Dios. Decía el apóstol Juan, y esta es la confianza que tenemos, que si Él nos oye, ya tenemos lo que pedimos. Para mí eso es prioridad en mi corazón. Yo digo, la vida en Cristo, de eso es lo que se trata. Y no solamente nuestra vida en Cristo, también en el hogar. ¿Cuántos de ustedes, los casados, hermanos, saben lo feo que es un día que usted no hable con su esposa porque están enojados? Que se acuestan espalda con espalda. Y que algunas relaciones terminaron, hermanos, en un rompimiento para siempre. Así no debe ser con nuestro Señor. Y entonces cuando estamos hablando de reinar, estamos hablando de eso, hermanos. De reinar. ¿Para qué? Para que yo pueda oír a Dios. Yo no vengo a decirles a ustedes que yo soy Dios. Ojalá que mi enseñanza hoy les ayude, les abra el entendimiento, les despierte algo. Pero lo que ustedes necesitan y yo necesito es oírlo a Él. Pero de igual manera estamos tan urgidos de que Él nos escuche a nosotros. Sé que si voy persona por persona, usted tiene un problema, una situación, una necesidad. Que usted dice, ¿cómo hago? Cosas que pasan en tu casa, cosas que pasan en tu familia, cosas que pasan en tu matrimonio, con tus hijos. Y usted dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hermano, lo que necesitas es que Dios te escuche. Sí, pastor, pero yo oro y Él no me oye. Y entonces usted necesita escuchar la enseñanza de hoy y la de la otra semana. Y la de la otra semana. Y la de la otra semana. Conviértete en un miembro que nunca falta a la iglesia. Para que veas lo que va a comenzar a suceder contigo. Ok, Romanos capítulo 5, versículo 17. La clave para reinar en vida. Versículo 17. Perdóneme que vuelvo a hacer un paréntesis. Hermano, todo esto es para que usted sea oído por Dios. Ese es el fin de la enseñanza. Yo no estoy pretendiendo otra cosa. Que usted escuche a Dios y que Dios te escuche a ti.
Dios cuando nos habla palabras de vida eterna. El maestro que nos transforma con su palabra. El que nos guía a toda verdad y el que nos enseña todas las cosas. Es Él. Dice en el capítulo 5 de Romanos, versículo 17. Dice así. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Reinó la muerte, lo que significa es, reinó la separación. Por el pecado de Adán y Eva, por la desobediencia de Adán y de Eva, hermano, reinó una separación del hombre con Dios. El hombre fue separado de Dios. El hombre, hermano, comenzó a estar a merced de alguien que no era Dios. Porque reinó eso. Y lo triste es que sigue reinando en muchas personas por causa de esa transgresión. No la podemos evitar. La recibimos, se nos impartió. Dice el verso 17, por si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo también, Jesucristo. O sea, por causa de Jesucristo. Porque si por uno entró, hermanos, una transgresión y nos pasó a todos y a todos nos sucedió el mismo castigo, el mismo resultado, la misma consecuencia. Entonces, hermanos, por la muerte de Cristo, por la cancelación de nuestra deuda en la cruz, por su sepultura y por su resurrección, porque si Cristo no resucitó, todo lo que pasó en la cruz no hubiera servido. Para aquellos que todo lo enfocan en la cruz, y claro que en la cruz sucedió algo muy lindo, muy grande y muy glorioso. Pero si Cristo no resucitó, vana es la fe en lo que sucedió en la cruz. Vana es nuestra fe en lo que pasó en la cruz, si Cristo no resucitó. Ok. Entonces, hermanos, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben. Dígale al que está a su lado, hay que recibir algo. Tenemos que recibir algo. Amén. Eso dice, ¿verdad? El texto. Que mucho más reinarán en vida los que reciben. ¿Los que reciben qué? La abundancia de la gracia. Y el regalo, el don, la impartición de la justicia. O sea, el que seamos como Dios o como Jesús, como sus hijos. Esos son los que reinan en vida, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, la justicia es un don que se le da a ciertas personas, que es para toda la humanidad, si lo quieren, pero no toda la humanidad lo ha querido, no toda la humanidad lo desea. Entonces, hermanos, esos reinarán en vida. Esos. Lo que pasa, hermanos, es que se ha llevado a términos muy bajos, muy baratos, la gracia. Y entonces uno oye a personas, por ejemplo, decir: por la gracia de Dios estoy aquí. Están allá en la playa debajo de un palo de coco, tomándose en una pipa o otra cosa, a veces hasta un trago, y dicen: por la gracia de Dios estoy aquí. Y entonces le atribuyen cosas a la gracia, hermanos, que nada que ver. Y entonces rebajamos la gracia a un nivel que no es la gracia. Por la gracia de Dios tengo estos zapatos. Por la gracia de Dios voy a viajar a X país. Por la gracia de Dios. Y usted oye, y tal vez usted mismo también lo ha dicho. Tal vez usted dirá: pastor, apóstol, entonces no es por la gracia de Dios. Eso. Es que la gracia de Dios, hermano, no es eso. La gracia de Dios no es eso, ni tampoco es para eso. Dice que es para reinar en vida y para reinar sobre algo.
porque reinar es vencer. Y lo que usted y yo estamos llamados a vencer es el pecado. Si quiere llamarle diablo, llámele diablo. Si quiere llamarle carne, llámele carne. Pero es para vencer, para reinar, para vencer sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo, como lo querramos ver. Y entonces, ¿qué sería eso otro? Eso la Biblia le llama añadiduras, ¿cierto? Dice que, hermano, la comida, el vestido y el abrigo es algo que viene por añadidura. La gracia es algo muy glorioso. No podemos rebajarla ni tratarla tan livianamente, porque la gracia, hermanos, es el mismo Señor. Dice la Biblia que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Saben, hermanos, que la gracia y la verdad, cuando se habla de la verdad, se habla de lo que aquí le llaman justicia. Los que reinan, los que podemos reinar en vida, son los que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Nosotros debemos de ser hijos de la justicia, o lo que es equivalente, ser hijos de la verdad. Por eso Jesús dijo a los fariseos: ustedes son hijos de la mentira. O sea, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y él es un mentiroso. Siempre ha sido un mentiroso. Y entonces algunos son hijos de la mentira. Pero nosotros, hermanos, como lo vamos a aprender en el transcurso de la enseñanza, debemos de ser, hermanos, de recibir el don de la justicia. O sea, convertirnos en hijos de Dios, en hijos de la verdad. Porque no se puede reinar en vida si primeramente no nos hacemos hijos. Si primeramente no somos engendrados, si primeramente no somos, sí, engendrados por Dios. Cuando nosotros nacemos de Dios, nos convertimos en la justicia de Dios. Y en realidad somos hijos de la verdad. Y entonces el hijo tiene todo lo que tiene el padre. Vaya, hágase un examen de ADN y verá que usted tiene todo lo de su papá, todos los genes de tu padre, todas las características de tu padre, de la genética, de la naturaleza, de tu padre terrenal, de tu padre biológico. Tiene todas. Y si no las tiene, es que no es hijo de él, pero sí es hijo de alguien. No hay nadie en la tierra que no tenga un papá y que no sea igual a ese papá. Y cuando nosotros, hermanos, somos hijos de Dios, o hacemos hijos de Dios, entonces nosotros vamos a convertirnos en hijos de la verdad. Y ese hijo de la verdad debe caminar en la verdad, vive en la verdad, camina en la verdad. Pero eso, hermano, en la medida de su crecimiento. Porque mientras ese hijo sea un niño, ese hijo no es diferente a un esclavo. Mientras siga siendo un niño, viviendo como un niño, ese no es diferente de los que son esclavos, de los que son hijos de las tinieblas, de los que son hijos del diablo. Y es muy duro hablar de hijos del diablo, pero el primero que habló de los hijos del diablo fue el Señor Jesucristo. Y la Escritura nos habla de los hijos del diablo, de los hijos de las tinieblas, de los hijos del mal. Tenemos que pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz, de oscuridad a luz. Tenemos que pasar de hijos de la mentira a hijos de la verdad. Y eso, hermanos, eso lo vamos a tratar de aprender ahora. Entonces, hermanos, la gracia no es nada más como algo que se me dio para yo tener algo, cosas. La gracia es para reinar en vida. No sé si la otra semana o no sé en cuál, pero voy a hablar, seguramente la otra semana les voy a hablar de las 3 operaciones de la gracia. Vamos a aprender cosas bien bonitas de cómo es que opera esta gracia, cómo es que esta gracia se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. La gracia es Cristo. Dígale al que está a su lado: la gracia es Cristo. Entonces, hermanos, seguimos leyendo ese mismo pasaje. El verso 18 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno
vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gracias, Señor Jesús. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte. ¿Qué es lo que el pecado, hermanos, hizo? Reinar. Un tiempo el pecado reinó sobre usted y ha reinado sobre toda la humanidad. No hay un solo hombre que haya nacido en esta tierra de mujer en quien el pecado no haya reinado. Lo triste es que muchos de ellos nunca pudieron liberarse del reino del pecado en sus vidas, a pesar de que el Señor Jesucristo, hermanos, lo venció. Versículo 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, o sea, para separación. Muerte aquí es separación. Cuando el pecado reina, el hombre está separado de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte, o sea, la separación. Uy, hermano, por eso no peques. Porque si usted peca, usted se separa de Dios. Y si se separa de Dios, ni lo oyes ni te oye. ¿Ves? El pecado reina para muerte. Por eso es que la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. O sea, la paga del pecado es separación. Muerte es separación. Yo necesito que Dios me escuche. ¿Cuántos necesitan que Dios los escuche? ¿Cuántos necesitan que Dios los oiga? Si usted necesita que Dios lo escuche, dígame bien duro. Dígame para que Dios lo escuche también. Que el Señor diga: este está entendiendo. ¿Cuántos necesitan que Dios lo escuche? Sí, Señor. Todos tenemos una urgencia de ser oídos por Dios. Pero también necesitamos oírlo a Él. Porque el que no está dispuesto a oírlo a Él, ese tampoco será oído por Dios. No tenga miedo de escuchar a Dios. Dígale: Señor, háblame. Señor, háblame. Como le dijo el consejo que le dieron a Samuel cuando era un niño: vaya, acuéstese y si escucha la voz, dígale: heme aquí, habla que tu siervo oye. Señor, háblame, yo quiero escucharte. Señor, háblame, yo quiero oírte. Yo necesito oírte. Él no habla, me perdonan la expresión, Él no habla paja. Él no habla porque simplemente quiere hablar. No, Él habla palabras de vida eterna. Todo lo que Él nos habla es vida. Sus palabras son espíritu y son vida. Vuelvo a leer el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. La gracia no puede reinar si no hay justicia. Por lo tanto, la justicia es primero que la gracia. La gracia no puede reinar en nosotros si primeramente no recibimos el don de la justicia, el regalo de la justicia, la impartición de la justicia, la naturaleza de Dios. La justicia nos habla a nosotros de la naturaleza de Dios. Es pasar de muerte a vida. Es hacernos hijos de Dios, como ahorita lo vamos a ver. Lo vuelvo a leer el verso 21, véanlo con cuidado. Dice: para que así como el pecado reinó para muerte,
¿Por qué el pecado reinó para muerte, hermano? Porque no había justicia. Así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna. Y todo esto es mediante, por medio del mediador Jesucristo. Todo para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hermanos, con esto de nosotros a veces, con este asunto del reinar, a veces caemos en repeticiones, hermanos, y pensamos que el evangelio, que el cristianismo consiste, hermanos, en leer un texto de la Biblia. Y yo digo, yo lo creo, yo me apodero, yo lo creo, yo sé que es verdad, yo lo creo, yo lo creo. Y entonces comenzamos a hacer confesiones y pensamos que el cristianismo consiste en eso. Y que creer consiste en repetir un texto. No niego que sea importante. ¿A qué me refiero? Que con mucha frecuencia decimos, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy estoy puro fuego, decimos nosotros. Todo contento, todo avivado, decimos nosotros, hermano. Pero al día siguiente estamos pidiendo oración y diciendo, este diablo cochino, este diablo acá y este diablo allá. Ven, hermanos. Entonces, eso no es reinar. Reinar en vida tiene que ver con una vida gozosa, pero una vida gozosa no es una vida sin problemas, no es una vida sin luchas. Porque ¿cómo podría reinar si no hay con qué luchar? Todos los días tenemos una lucha, pero realmente cuando la gracia de Dios en abundancia está en nosotros reinando, entonces podemos decir realmente desde el fondo del corazón, hoy, mañana y siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O podemos decir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y eso no significa que no haya una lucha, es que estamos reinando en vida. Reinar es vencer. Estamos en una constante victoria, una victoria hoy. Sabemos que mañana tendrá sus propios afanes, dice la Biblia, pero mañana también, si vivo en esta dependencia de la gracia de Dios, mañana también soy más que vencedor, y pasado mañana también. Por eso decía Pablo, después de todo esto, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, en el capítulo 8 decía el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Eso es reinar en vida. Pero cuando leemos, hermano, la vida de Pablo, nos encontramos a un hombre azotado, que lo están azotando muchas veces, escupiendo, lo encarcelaron, lo apedrearon, pasó hambre, desnudeces, hermano. Y alguien podría decir, eso es reinar en vida. Claro, porque él decía que a pesar de todas esas cosas, el gozo del Señor era real en él. Reinar en vida es, hermano, pasar por encima de las circunstancias. Si el problema te apachurra, no estás reinando en vida. Entonces terminamos alejándonos de los caminos del Señor muchos por los problemas. Ya no vuelvo a la iglesia, ya no quiero congregarme, ya no quiero ir más a la iglesia, ya no, ¿para qué voy a orar si Dios no me escucha? Ven, hermanos, ven. Pero cuando nosotros estamos reinando, el cristianismo, hermanos, la promesa de Dios no incluye cero problemas, cero luchas, no. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido. Aleluya. Y en Él somos más que vencedores. Aleluya. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? ¿Cuántos quieren de verdad vivir en victoria siempre? Es como el boxeador. Se sube al ring. Y hermano, él va a recibir golpes. Pero al final, el golpe de gracia lo da él. Y al que le levantan la mano es al ganador. Digamos que usted es el ganador.
Pero no crea que se va a subir al ring y no le van a dar sus golpes por el costado, por el hígado, por la espalda, por las orejas, por la... No, sí vas a recibir. Pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora, lo recibimos ya. Bueno, podríamos agarrar el texto como muchos hacen, hermanos, y comenzar a confesar. Y pensamos que ser cristiano es comenzar a confesar lo que la Biblia dice. Sí, hermano, eso debe ser realidad. La Biblia es un relato de gente victoriosa y de gente derrotada. En la Biblia encontramos eso. Y nosotros, hermanos, debemos de engrosar la lista de los héroes de la fe. Los héroes de la fe no se conocieron a los famosos héroes de la fe que abre el capítulo 11 de Hebreos. No se habla de ellos mientras estuvieron en vida, porque mientras estaban en vida estaban luchando. Claro, día con día ellos eran vencedores. Y se habló de la victoria de ellos después de muerto, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Dice allá, este heredó, este venció, este triunfó, este tapó boca de leones, etcétera. Pero hasta después de que murieron se habla, hermano, nosotros estamos en plena batalla. Lo que pasa es que algunos están derrotados. Y es necesario conocer a Cristo para que nosotros podamos vivir su victoria, para que su victoria sea real en nosotros, para que su resurrección sea real en nosotros. Amén. Diga amén. Ok, entonces reinar es vencer. ¿Ya vencimos? Alguien podría decir que sí. Yo digo que no. Porque entonces no tendría sentido todos los consejos y exhortaciones de nuestro Señor a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Al que venciere, nunca Él no les dijo, ya ustedes son vencedores, sino les dice al que venciere. Les estaba hablando claramente de que si vencían tendrían algo, de que si vencían tendrían algo, una corona, que serían columnas, que tendrían que no borraría su nombre, etcétera. Pero si vencían. Y la buena noticia es que si nosotros recibimos el don de la justicia y la abundancia de la gracia, usted terminará en victoria. Usted va a vivir en victoria cuando entendamos la obra de la gracia y cuando no la pongamos a un nivel tan bajo como por la gracia estoy aquí, por la gracia estoy aquí en la playa, por la gracia estoy. Muchos de esos son los más derrotados que pueden existir en la tierra. Ok, ¿en qué consiste reinar, hermanos? ¿En qué consiste reinar? Si usted quiere tomar notas, apunte. ¿En qué consiste realmente reinar? En primer lugar, ojo con esto, en primer lugar, en que seamos conscientes de la realidad del pecado como una fuerza y un poder en el hombre. ¿Dónde está el pecado? ¿Será que está en el bar? ¿Será que el pecado está en el prostíbulo? ¿Será que el pecado está fuera de nosotros? Y que lo que yo tengo que evitar es ir a ciertos lugares. La abstinencia es buena, pero eso no es vencer el pecado. A algunos no les gusta esos tipos de pecados escandalosos, muy inmorales. Ya no les gusta ir a un bar, no les gusta, nunca han ido a una casa de citas, nunca han estado en un búnker fumando droga, pero eso no significa que no hayan estado bajo el poder del pecado. Hay un montón de gente de cuello blanco, hay un montón de gente religiosa que también están pecando, hermanos.
No de la misma manera que lo hace el que va a ese lugar o que va. Porque el pecado no está allá, ni el pecado está allá, ni el pecado está arriba, ni el pecado está abajo. El pecado está en el hombre, dentro de usted. Dentro de usted está. ¿Será verdad eso? Ahorita lo vamos a ver si es verdad o no. Y entonces, hermanos, para poder reinar en vida tenemos que ser conscientes de esta triste verdad. Pero hay una verdad, hay algo más glorioso que eso. Y es la victoria de Cristo. Es Cristo nuestro Señor. O sea, el reinar, hermanos, en vida tiene que ver con que el pecado sea vencido. Y aquí es donde el problema está, hermano, porque hablamos de una victoria en la cruz del Calvario. Pero esa fue la victoria y la provisión de Cristo para nosotros. Y luego Él resucita y nosotros tenemos que recibir el don de la justicia para experimentar la abundancia de la gracia. Pero ahorita llegamos ahí. Espero que no esté siendo como muy filósofo, hermano, y que usted esté ahí diciendo, no entiendo nada. Entonces, ¿en qué consiste reinar? En que seamos conscientes de la realidad del pecado como una fuerza y un poder en el hombre que nos lleva a la esclavitud. Si nosotros no somos conscientes de eso, entonces, hermanos, vamos a estar bajo una esclavitud. Entonces, en vez de que nosotros estemos reinando, alguien va a estar reinando en nosotros. Vea, por ejemplo, hermano, vea lo que dice el capítulo 6 de Romanos, versículo 12. Véanlo por favor, hermano. Vean conmigo, Romanos 6, 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Dónde es que reina el pecado? En nuestro cuerpo mortal. El cuerpo, su físico. Ahí. Y entonces, hermano, cuando el pecado está reinando en nuestro cuerpo, entonces con nuestro cuerpo estamos haciendo cosas malas. Se peca con el cuerpo. Si el pecado está reinando en nuestro cuerpo, el pecado, el lugar del reinado del pecado es en el cuerpo. El reinado de la gracia es en el alma, en el hombre interior, en el nuevo hombre. Por eso decía el rey David, salva mi alma, oh Dios, libra mi alma. Y entonces, cuando entendamos eso, vamos a ir bien. Pero dice que no reine el pecado en vuestro cuerpo. El problema es que el pecado está reinando en muchas personas, porque no son conscientes de que el pecado mora en su cuerpo. No quieren aceptarlo. Claro, es muy bonito, hermanos. Esa es una de las mentiras más grandes del diablo. Que diga que ya el pecado, hermano, ya no existe. Que ya el pecado Cristo lo llevó. Que ya el pecado Cristo lo cargó. Y que ya no hay pecado en el hombre. Pero eso no es la enseñanza del apóstol Pablo, ni siquiera es la realidad del hombre. Todos nosotros sabemos, hermanos, cómo se manifiesta a través de nuestro cuerpo físico el pecado. Con qué se adultera, con qué se fornica, con qué se chismea. ¿Acaso con qué es, hermanos, que denigramos a otra persona? Con la lengua, con la boca. Hablamos mal de este, hablamos mal del otro. Nos comemos a este, murmuramos al otro, juzgamos al otro. Y entonces esa persona, hermano, que siempre está hablando mal de la persona, esa es una persona que el pecado está reinando en ella. Y Pablo dice acá, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcamos en sus concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? En sus insinuaciones, en sus deseos, en sus insinuaciones. Pero la Biblia de lo que habla es de la tentación. No caigamos en la tentación. No reine, pero no, hermano, pero
Pero Pablo, cuando ya viene a decir no reina el pecado, ya él ha dado toda una enseñanza de lo que es, hermanos, de lo que es reinar en vida, cómo se reina en vida. Es lo que estoy tratando de hacer con ustedes, enseñándoles, hermanos, ¿cómo podemos reinar en vida? Cuando recibimos el don de la justicia y la abundancia de la gracia y nos hacemos dependientes día con día, todos los días de nuestra vida, del Hijo del Dios que murió en la cruz, que pagó la deuda, que nos reconcilió con Dios, que fue sepultado, pero que se levantó glorioso de entre los muertos y que toda la potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. Jesucristo es el Señor. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y entonces, hermanos, eso es lo primero, muy elemental, pero muy trascendental, lo que estoy diciendo. ¿Cómo es? ¿En qué consiste reinar en vida? Primero, en primer lugar, que seamos conscientes de la realidad del pecado como una fuerza y un poder en el hombre. No está, hermano, cuando el hombre fue a lo de afuera, fue porque lo de adentro lo empujó hacia allá. Pero no necesariamente solo, hermano, solo emborracharse, drogarse, fornicar o adulterar, no solo eso es pecado. No solo eso son las concupiscencias del pecado. Hay otras más, un montón más. Como por ejemplo, las herejías. Cuando la Biblia habla de las obras de la carne, hermanos, dice: andad en el espíritu y no satisfagáis, no le deis gusto, no complazcas la carne, no complazcas el pecado, no lo obedezcas. Anden en el espíritu, sométanse al espíritu, y así no vamos a complacer el pecado, así no vamos a andar, hermanos, bajo obediencia al pecado. Porque reinar, hermanos, si el que está reinando sobre nosotros es el pecado, quiere decir que el que manda en nuestras vidas es el pecado. Él es el Señor de nosotros. Somos esclavos del pecado. Y entonces, hermanos amados, lamentablemente para muchos, pecado solamente es adulterar, fornicar, emborracharse, etcétera. Pero cuando Pablo da la lista de las obras de la carne, habla, por ejemplo, de pecados que son de la misma naturaleza, que los produce el mismo pecado, que es concupiscencia del pecado. Las concupiscencias del pecado, que son los actos que nosotros hacemos. Pablo dice, por ejemplo, habla de las herejías. Entonces podemos tener a un hombre de cuello blanco en una tarima, en un altar, en un estudio de televisión, en una televisora, en una radio, bien mudado. Huele rico, no huele a cigarro, no huele a droga, no huele a ambiente del mundo, pero se para y dice cosas como, por ejemplo, traiga su ofrenda al altar y recibe tu milagro. ¿Ven? ¿Vieron? ¿Saben qué es herejía? Desviarnos, salirnos. ¿Y quién dice que la Biblia enseña eso? ¿Quién dice? Que el milagro se compra, que yo tengo que llevar mi ofrenda al altar y que yo voy a recibir mi milagro. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? También ese no está reinando en vida. El pecado está reinando en ese hombre. ¿Y cómo se llama ese pecado? Herejía. Decía el apóstol Pedro: introducirán encubiertamente herejías destructoras. Pablo dice, hermanos, que eso es una de las concupiscencias o de los frutos de la carne. Concupiscencias o frutos, en este caso, es lo mismo. Y así podríamos hablar de otras cosas religiosas, hermanos. De personas que tenemos, hermanos. De personas, a eso me refiero yo, personas con cuellos clericales. O sea, clérigos. ¿Saben qué son clérigos? Todos aquellos que hablan de cosas religiosas.
Y muchos de ellos, hermanos, están el pecado reinando en ellos y enseñándole a la iglesia cosas por el estilo. Ahora, no debemos dar, claro, la iglesia del Señor, como lo vamos a ver después cuando hablemos de la gracia, es un pueblo dador, generoso. Este pueblo ofrenda, este pueblo diezma, pero no diezma para, sino porque. Si me entendió, me entendió. No diezmamos para, sino porque. No ofrendamos para, sino porque. Pero lo hacemos, y el que no lo hace también tiene un problema. También está bajo una concupiscencia fea. Pero no es para, es porque. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Usted sabe, hermano, ¿qué es eso? Eso nunca se habla de la lascivia, de la idolatría. Decía, hermanos, un hermano que muchas personas no se pierden el partido, pero sí se pierden el venir a la iglesia. ¿Cuántos, hermanos? Tuvimos un congreso la semana pasada y algunos de ustedes apenas vinieron una vez, algunos, y otros no vinieron ni una vez. Usted no tiene hambre de Dios. ¿Ve? Idolatría. Y entonces queremos reinar en vida, pero alguien está reinando en nosotros. ¿Quién me está enseñando? ¿Quién me motivó a no congregarme? ¿Quién lo mueve a usted a no congregarse? ¿Quién le hace sentir? No, es que no me parece, que a mí no me gusta. A mí no me gusta cómo predica ese pastor, grita mucho. ¿Quién le está diciendo eso? ¿Quién le está hablando a usted? ¿Quién le está enseñando eso? Si ustedes creen que no pasó con Jesús, sí pasó con Jesús. No les gustaba oír a él. Dice, no vienen a la luz para no ser reprendidos por la luz. Pero el que ama la luz viene a la luz para que sus obras sean manifiestas. Gracias a Dios, hermanos, que no solo a nosotros nos rechazan por la manera en que predicamos o por lo que predicamos. Tal vez no es tanto la manera en que predicamos. Algunos, como yo, gritamos. Hay otros más tranquilos, como Alex. Pero créanme, hermanos, que a muchos también rechazan a Alex. Pero no es por la manera en que transmitimos la verdad. Eso no tiene que ver absolutamente nada. Si yo fuera un gritón, pero estuviera gritando acá, hermano, Dios quiere prosperarlo en todo. Hermano, ya usted está en el cielo. Hermano, no se preocupe por nada. Ya usted es más que vencedor. Ya usted, hermano, si lo digo suavecito, seguro me dicen amén. Y si le pongo un poquito de chispa y de fuego, seguro se emocionan y aplauden también. Porque no es tanto la manera en que se dicen las cosas, sino lo que se está diciendo. La gente rechaza lo que se está diciendo. Y al rechazar lo que se está diciendo, pues tienen que rechazar al que lo está diciendo también. Por eso yo les dije que esto es un lugar para conocer a Cristo. No tenemos otro mensaje más que ese. Pero ¿acaso no es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero? ¿Acaso no es eso lo que necesitamos, hermanos? ¿Acaso no es eso lo que usted necesita? ¿Y yo? ¿Conocerlo a Él? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Cuál? Entonces saquemos algo de acá, hermano, para reforzar el punto que les estoy diciendo. Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. No está diciendo no reine el pecado desde afuera. ¿Dónde está el pecado? Allá en el monte aquel, en el cerro aquel de la muerte. Vamos a ir a echar aceite al cerro, a ungir los montes y los cerros, hermano, porque ahí es donde está el poder del pecado. Es allá en los cerros, en las montañas, en el Everest. Vamos al Everest, vamos, hermanos, al Chirripó, vamos al cerro de la muerte. Vamos allá, hermano, a tirar aceite y a decir, hermano, a reprender al diablo. No, ahí no está. Esos también, hermanos, están siendo gobernados por una mentira. Esto es más sencillo de lo que parece. Todo lo que hacemos, hermano, todo lo que se manifiesta a través de nuestro cuerpo, mora en el cuerpo. El pecado mora ahí. Y cuando usted acepta eso, hermano, entonces va bien. Vamos bien. El pecado es como una enfermedad, hermano. ¿Cuántos tienen diabetes? Aquí hay alguien que tiene diabetes.
La ciencia médica dice que nadie debería de morirse de diabetes. Pero ¿cuál es el problema de las personas que se mueren a causa de la diabetes? Que les dieron instrucciones, les dijeron que no comiera esto, que no comiera esto, que no comiera esto y que comiera esto y esto y esto. Hermanos, si algunos viven hasta 100 años con diabetes en su cuerpo y no se murieron por diabetes. Cuando se murieron por otra cosa, pero no por causa de la diabetes. Pero hay otros hermanos que comienzan a darle rienda suelta. Comen chocolates, comen helados, comen dulces. Todo, hermano, eso se lo comen. Todo lo que no tienen que comerse. Y de por sí de algo me tengo que morir. Y entonces algunos hermanos son con el pecado así también. Le dan rienda suelta, hermano, lo dejan que el pecado reine en sus cuerpos y no permiten que reine el Señor. Para que Cristo reine me tengo que abstener, me tengo que negar, tengo que morir a los deseos de la carne, a los deseos del pecado, a las concupiscencias, a las insinuaciones, a las tentaciones. ¿Qué hubiera pasado si Eva y Adán y Eva, cuando el diablo les dijo, coman, nada les va a pasar? Ellos hubieran dicho, ¿sabe qué? Satanás, hágame el favor, y se larga. ¿Qué hubiera pasado? Cuando usted siente esas ganas de hacer lo malo, tienes que entender que hay alguien operando en usted. Y no se trata de que el pecado reine en nosotros. Se trata de que nosotros reinemos en vida sobre el pecado. Es sobre eso que tenemos que reinar, hermanos. Pero algunos dicen, hay que reinar sobre las circunstancias. Hay que reinar. Yo no entiendo eso. Yo no sé qué reinar sobre las circunstancias. Yo nunca he entendido eso. Yo no entiendo ese lenguaje. Porque a mí la Biblia no me dice que reine sobre las circunstancias. A mí la Biblia me enseña que hay que reinar sobre el pecado. Porque muchas circunstancias no las vamos a poder evitar. Pablo no pudo evitar que lo apedrearan, que lo azotaran. Nosotros no podemos evitar que la gente hable mal de nosotros. Nosotros no podemos evitar, hermano, muchas cosas que nos hacen. Pero nosotros sí podemos evitar que el pecado reine sobre nosotros. ¿Cómo? Cuando recibo la abundancia, el don de la justicia y la abundancia de la gracia. Y conozco a Cristo y me agarro de Él por usar algún lenguaje más popular. Me tomo de Él. En eso consiste reinar, en que seamos conscientes de la realidad del pecado como una fuerza y un poder en el hombre que nos lleva a la esclavitud, si no permitimos a la poderosa gracia de Dios obrar su poder en nosotros. Vea lo que dice Romanos capítulo 7, hermanos, ya para fortalecer esto que estaba diciéndoles. Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante. Vamos a leer, ahí me lo van pasando en la pantalla, versículo por versículo, cuando yo les diga. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 15. Pablo, hermanos, para que entendamos, Pablo tuvo una experiencia, un encuentro con Cristo. O sea, él nació de nuevo. Cristo vino a su corazón, lo llenó. Y obviamente, hermanos, como todos los que verdaderamente hemos tenido una experiencia con Cristo, sabemos lo que es esa experiencia en los primeros días, meses o años. Le llamamos el primer amor. Bueno, la Biblia dice que hay que volver a ese primer amor también. Hermanos, no sabíamos mucha doctrina, pero no andábamos pecando. No andábamos pecando. Mis hermanos, era una gana de congregarnos. No salíamos de la iglesia. Perfectamente nos pudieron haber llamado ratones de iglesia. Si 7 cultos, habían 7 cultos, íbamos. Yo sé que aquí hay algunos así, hermanos, que dicen, amén, sí es cierto. Yo me acuerdo. Necesitamos pastores 7 cultos, pero miembros 7 cultos. Pastores emocionados que van, hermanos, a enseñar. Pero una iglesia emocionada que va a recibir, aprender, para creer más. Y Pablo vivió esa experiencia. Pero de repente le comenzaron a enseñar, como judío que era, y comenzó a pensar
que la vida abundante de él iba a depender, que la victoria de él iba a depender de que él obedeciera la ley. Entonces, que él era el que tenía que negarse, que él era el que tenía que abstenerse, que él tenía que decir: no lo hago, no lo hago, no voy a pecar, no voy a pecar, yo no quiero pecar, no lo voy a hacer. Pero muy pronto, hermano, tuvo que poner los pies sobre la tierra y darse cuenta que así no es. Y ojalá que usted ponga los pies sobre la tierra hoy y que entienda que así no es. Que usted puede abstenerse por un tiempo, que usted puede negarse a algunas cosas afuera. No vuelva al bar, no vuelva a la cantina, no vuelva al estadio, no vuelva a esto. Y que usted puede negarse. Pero ¿cómo se va a negar de lo que está morando en usted? ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo vencer? ¿Cómo puedo, hermano? Si yo le digo al diablo: no me tiente, ¿usted cree que él va a decir: ay, sí, ya no lo voy a volver a tentar, ya no lo voy a volver a seducir? No. Y entonces, hermano, llegó un momento en la realidad del apóstol Pablo, y es la realidad que a todos nos ha pasado también, de que, hermanos, descubrimos que no queríamos pecar, pero que lo hacíamos. ¿Verdad, Gina, que usted no quiere hacer lo malo? ¿Verdad? Pero lo hace, o lo ha hecho, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace? No, pero no es su problema, también es el mío, o ha sido. Y reinar en vida tiene que ver con esto. Y no, porque si no vamos a seguir haciendo lo malo, hermano. Vamos a seguir bajo el poder del pecado. Vean entonces, vean lo que dice Pablo, hermanos. Versículo 15. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, dice él. Oiga, el apóstol Pablo diciendo: no entiendo lo que yo hago. Dice: porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No le ha pasado a usted, hermano? Aborrecemos el chisme, pero chismeamos. Vicky, cuando menos nos damos cuenta, estamos comiéndonos a alguien, hablando mal de alguien. Hasta de la mamá hablamos mal. Ah, sí, es que mamá, ¿cómo era su mamá? Y de repente, hermano, a usted se le suelta todo de su mamá, ¿verdad? Yo, si hay algo que aborrezco, es el chisme. Sí, no lo dudo. Pienso que sí. Pero de repente lo estás haciendo. Bueno, vea, hermano, esto es una crítica constructiva. ¿Cuál crítica constructiva? No hay críticas constructivas, hermano. Crítica es crítica y punto. ¿Verdad? ¿Verdad, Richard? Y entonces Pablo también llegó a ese punto. Dice: hago, no entiendo, dice. No entiendo. Dice: porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ojo, el verso 16 dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Bueno, por lo menos decimos que la ley es buena. Claro, es que él estaba moviéndose por la ley. La ley nos comienza a señalar: no adulterarás, no fornicarás, no robarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre. Y todavía los judíos tenían como 600 y resto de mandamientos más. Hasta comer con las manos sin lavársela para ellos era pecado, aunque eso no era parte de la ley de Dios. Entonces, por lo menos, hermano, estoy aprobando. Pero eso no, de eso no se trata, hermano, de que yo apruebe. Dios no necesita que yo apruebe que soy malo, porque Él lo sabe. Él sabe que hay algo malo en mí. Él lo que no quiere, lo que quiere es que reconozca que hay algo malo que no puedo vencer y que me rinda a Él para Él vencerlo en mí. Y entonces poder decir: en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Ven? Usted me va a decir, hermano, que un verdadero hijo de Dios ama el adulterar. No, él aborrece eso, pero lo hace porque está bajo ese poder. Jamás justificaremos ese pecado. Entonces yo sé, hermanos, de un hombre o de una mujer que le ha dado vuelta a su mujer o a su marido,
Y si quieren al hombre y si quieren a la mujer. Y no quieren caer en aquello, pero caen. Porque el estar lo bueno está en mí. No quiero hacerlo, ¿no? O sí, si aquí hay alguien que dice, no, yo, la verdad es que yo sí quiero andar con cuanta mujer se me atraviesa en el camino y acostarme con cualquier hombre, más con esos musculosos y todo eso. Entonces usted no ha nacido de nuevo. Usted no es cristiano. Usted no es hijo de Dios. El que le gusta eso. Si a usted le gusta, hermano, uy, qué rico es hablar mal de la gente. Qué placer, voy donde mi amiga. Hoy, ¿a quién nos vamos a comer? Si a usted le gusta eso, entonces usted todavía no es hijo de Dios. A Pablo no le gustaba. Dice, no, lo que no quiero es lo que hago. No quiero. No lo voy a hacer, 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 no quiero hacerlo, no. Y lo hacía. Porque él todavía no había entendido lo que era reinar en vida, lo que él mismo enseña en el capítulo 5. Él no es que está contradiciéndose acá, él viene hablando de su vida, él viene hablando. Esta carta la escribió él en 2 o 3 horas o 4 horas, no sé. Y entonces nos está dando una enseñanza poderosísima. Y la persona que él está usando aquí de ejemplo es él mismo. Él no está usando a nadie, él está hablando de él. Pablo es el apóstol de los gentiles, el maestro que Dios envió a los gentiles para que nos abriera los ojos del entendimiento, para que nos convirtiéramos de la potestad de las tinieblas a Cristo el Señor. Versículo 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Aquello qué? Aquello que no quiero hacer. Dice, ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? ¿Quién lo hace? ¿Quién? El pecado que mora en ti. Pero para no señalarlo, hermano, el pecado que mora en mí, ese lo está haciendo. Y que lo siga haciendo, hermanos. Que siga haciéndolo, lo dejamos que lo siga haciendo. ¿Qué me dicen, hermanos? ¿Dejamos que él siga haciendo eso? ¿O hacemos algo al respecto? Que recibamos la abundancia de la gracia y el don de la justicia, para que ya no lo haga más. Porque hacemos mucho daño cuando nosotros, hermanos, seguimos esa corriente. Cuando seguimos ese poder, dañamos demasiado, hermanos, hacemos mucho daño. Usted daña a su familia, usted daña a su esposo, usted daña a su esposa, usted daña a sus hijos, usted daña a sus amigos, usted daña a su familia, usted daña a todo el mundo, yo también. Hacemos mucho daño. Hacemos que la gente no crea en el evangelio, que no crean en Cristo. Hacemos que la gente murmure de la iglesia, del evangelio, de la verdad. Entonces, hermano querido, por lo menos yo no quiero ya eso. Yo no voy a negar que en un tiempo también me pasó igual. Hacía cosas siendo creyente, siendo hijo de Dios y hasta predicador. Por eso conocemos predicadores, hermanos, que están en una tarima predicando, pero están haciendo cosas, hermanos. ¿Quieren hacerlas? No. Por eso usted debería tener mucho cuidado, hermano, de ser un seguidor de hombres y mujeres en el Facebook que usted ni conoce. Por eso, mejor viejo conocido. Mejor conózcame a mí, hermano, viejo conocido, que nuevo por conocer. Usted puede saber más de mi vida. Si quiere, póngame un espía que me siga. Versículo 18 dice: y yo sé que en mí, dice él, esto es, en mi carne, y cualquiera que diga que en su carne, bueno, leo todo para que vean. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en la carne, no en el cuerpo, no en la carne, pero no el hacerlo. El querer, claro, hermano, claro. Este hombre nuevo, este hombre que nació de nuevo, él quiere hacer lo bueno, pero se encuentra con un poder en su carne, una fuerza en su carne que lo vence con mucha facilidad.
Nosotros no podemos hacer lo bueno aunque hayamos nacido de nuevo, a menos de que dependamos 100% de Cristo. Porque el querer el bien está en nosotros, pero nos encontramos con que hay algo malo también en nosotros. Entonces, hermanos, es como poner un niño acá bueno y un viejo malo. Y este viejo malo mañoso comienza, hermano, a obligar a este niño. El niño no quiere, pero como este es un viejo mañoso, él tiene poder y fuerza para seducirlo, inducirlo y obligarlo a que haga lo que a él le da la gana. Esa es la realidad, hermanos, del pecado en el hombre. Hay un viejo mañoso, perverso en nosotros, que quiere, hermanos, seducir a ese niño que nació de nuevo, a esa criatura, a ese hijo de Dios que nació en nosotros, y que él en sí mismo no tiene el poder para vencerlo. Él no quiere. Y entonces este hijo en su desesperación tiene que aprender a hacer algo. Acudo a mi Padre, acudo a mi Señor y le digo: Señor, lléname de tu poder, lléname de tu fuerza, lléname de tu sabiduría. Ven y ayúdame, Señor. Y entonces aparece el Rey de Gloria en nuestro interior, que le dice a ese pecado: no puedes obligarlo a pecar, porque él no quiere pecar y me ha invocado a mí. Por eso dice la Biblia que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Del poder del pecado. ¿Salvo de qué? De ese viejo, perverso, mañoso, pecador que está en la carne. Amén. Y a su nombre, dele un aplauso a Cristo. Aleluya. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero. Yo no tengo la menor duda de que ustedes quieran hacer. Quiero predicar, quiero orar por la gente, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no lo haces. Y tienes que ser consciente porque es que este no lo hace. Dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo, hermano, no está echándole todas las culpas al diablo y al pecado. No, él está aceptando una realidad. El punto que les estoy enseñando: para reinar en vida tengo que comenzar a aceptar esta realidad, hermano. Por eso les usé el ejemplo de la diabetes. Hermano, el diabético tiene que aceptar la realidad de que tiene la diabetes en su cuerpo, pero que no necesariamente se tiene que morir por causa de la diabetes. Si se cuida, no se muere. Entonces el Hijo de Dios tiene que aceptar la realidad de que el pecado mora en su carne, pero que puede vencerlo, que puede reinar sobre él y no que él reine sobre él. Y esto no es de un día ni de 2 días. Esto es, hermano, hoy usted tiene que vencerlo. Mañana traerá su propio afán, mañana amanece, mañana usted tiene que también, hermano, depender, como depende hoy, depender mañana. Y así, para que cuando llegue el último día, hermanos, en que Cristo venga a llevarnos, podamos decir: he corrido la carrera, he ganado la batalla. Aleluya. Reinar, hermano, es ganar la batalla. Voy por mi corona. Y entonces, hermanos, al que venciere lo haré columna de mi templo. Al que venciere escribiré su nombre en el libro de la vida, o no lo borraré. Al que venciere, hay un montón de promesas para el que vence. Aleluya. Wow, estoy contento, hermano. Estoy contento con lo que estoy enseñándoles hoy, hermano. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Claro, hermano, a veces, ¿a usted no le pasa que a veces usted dice, uy, me siento, Padre, te amo, aleluya? Y es un gozo, es una alegría. El hombre interior, esa criatura, ese que nació, ese nuevo hombre, ese que resucitó, ese que pasó de muerte a vida, se regocija, está contemplando la belleza de su Padre Santo, está disfrutando la presencia, esos apareceres del Señor en el corazón. Uy, no sé, hoy amanecí con un gozo tremendo. Tengo, no sé, es que siento gozo, siento, sí, yo creo que hoy va a pasar algo maravilloso, hoy va a suceder algo precioso. No sé, ¿le ha pasado a usted, hermana? Sí, dice Pablo, dice, porque versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Wow, leo la escritura, leo los mandatos, qué lindo, wow, qué maravillosa es la palabra, qué maravillosa son los escritos de Dios. Pero dice él, pero también veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces viene el punto clave, hermanos. Dice él, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero él dice, miserable de mí, que estoy luchando pero que no puedo vencer. Miserable de mí, que estoy haciendo todo pero no puedo. ¿Quién me librará? ¿Cómo puedo hacer lo que realmente quiero? ¿Cómo puedo agradar y vivir para Dios sin pecar? Él encontró la clave y es la clave para todos nosotros. Dice, gracias doy a Dios por Cristo. Por eso dice la Biblia que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de Jesucristo. No podemos nada sin Cristo. No se puede vivir sin Cristo. Sin Cristo no se puede nada. Es en Él que somos más que vencedores. Es en Él que todo lo puedo. Es en Él, hermano, es en Cristo. Señor, bautízame en tu nombre, bautízame en tu naturaleza, sumérgeme en ti, Señor, porque es en Él. Miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Habrá quien me libre? No, no es el Chapulín Colorado el que lo va a librar, hermano. No es Superman ni ninguno de los héroes esos, superhéroes de las películas. No. Pero sí hay uno que nos puede librar. Es Cristo el Señor, el que pagó en la cruz, el que derramó su sangre, el que nos reconcilió con Dios, el que murió, el que presentó su sangre ante el trono santo y regresó triunfante para decirnos, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Todo el poder me pertenece a mí. Yo vencí en los cielos, yo vencí en la tierra y ahora venzo en ti. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la exaltación por todos los siglos de los siglos, por toda la eternidad. La gloria sea para Él. Amén. Sin Él nada somos, separados de Él nada podemos. Me quedé prácticamente, voy a ver si en los minuticos que me faltan puedo llevarlos, hermanos. Entonces, si entendimos, hermanos, en qué consiste reinar. En primer lugar, en que seamos conscientes de la realidad del pecado. Hermano, está ahí, pero también está la victoria en usted. Es como que el médico le diga, hija, señora, señorita, caballero, quiero decirte que sí tienes diabetes. Pero también quiero decirte que si sigues al pie de la letra mi instrucción, usted vivirá feliz. Yo quiero decirles, hermanos, sí, el pecado muere en ti y te quiere seducir, pero también dentro de ti está el Señor. Amén. Si lo invocas, Él te salvará día a día.
si lo invocas, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo que pasa es que hemos visto la salvación como un suceso y no lo estamos viendo como un proceso del día a día. Yo necesito ser salvo hoy, hermano. ¿Por qué? Porque si el pecado se fuera de mí para siempre, entonces ok, asunto arreglado. Pero todos nosotros sabemos, hermanos, que si nos descuidamos, mañana caemos en la tentación. Todos lo sabemos eso. Todos sabemos que si usted se descuida, mañana usted cae. Y hemos visto grandes siervos de Dios que se descuidaron, hermano, y pagaron las consecuencias muy graves. Hemos visto a muchas personas, hermanos, que se descuidaron, que no pudieron entender esto, bien sea porque no se los enseñaron o porque no les dio la gana, hermanos, y las consecuencias fueron muy graves. Pero usted no es de esos, ni yo soy de esos. Nosotros no somos oidores olvidadizos. Nosotros escuchamos con atención. Y usted va a ir a la casa, vas a estudiar con cuidado, hermanos, este pasaje y le va a decir: Señor, háblame a mi corazón, explícame y enséñame más, Señor, porque yo, Señor, no quiero que el pecado reine en mí, yo quiero que Cristo reine en mí, para yo reinar en esta vida, para poder decir: soy más que vencedor, pero con la realidad, viviéndola, soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén. Ok. Pablo decía: yo mismo. O sea, era una realidad en Pablo, el asunto del pecado. Era su realidad y es la nuestra. Por eso, hermano y hermana, o crezco y reino, o alguien va a reinar sobre nosotros, sobre usted o sobre mí. Si no crecemos, hermanos, y reinamos, van a reinar sobre nosotros. Por eso el apóstol Pedro decía, hermanos, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Es muy fácil dominar a un niño, pero no es fácil dominar a uno grande. Si nosotros vamos creciendo a la medida y a la estatura de Cristo, mi hermano, nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Él. O sea, hermanos, si no crezco y reino, reinarán sobre nosotros. O sea, que nos vamos a convertir en esclavos. Dice Romanos 6:12: no reine pues el pecado en vosotros, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Si el pecado reina sobre nosotros, somos esclavos del pecado. Es verdad que algunas personas ya no son esclavos del guaro, de la droga, pero sí son esclavos del chisme, sí son esclavos de la herejía, de la idolatría, sí son esclavos de la mentira, sí son esclavos de la pornografía. ¿Qué hace usted cuando está solo, hermano, metido en su Facebook? Varón, señora, porque tanto los hombres como las mujeres ven pornografía. ¿Qué hace usted cuando está solo? ¿Qué hace? Si no reinamos nosotros, el pecado reinará en nosotros. Y si el pecado reina sobre nosotros, nosotros no somos más que esclavos. Y es verdad que ya no somos esclavos, tal vez, hermanos, de la droga. El testimonio de la mayoría de las personas, hermanos, cuando hablan de Cristo: Dios, es que el Señor me libertó de la droga, el Señor me libertó del guaro. Esas son las cosas externas, las que son muy obvias y las que son de primero, hermano. Hay un montón de personas que fueron libertados de eso, pero siguen siendo esclavos de las concupiscencias del pecado dentro de ellos, hermanos. Entonces nunca van a poder disfrutar de la vida abundante, del gozo, de la paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si yo no crezco y reino, alguien va a reinar sobre nosotros, hermanos. Y entonces, hermanos, en vez de ser siervos de Cristo, nos convertimos en siervos del pecado, o sea, en esclavos. En vez de ser esclavos de Cristo, vamos a ser esclavos del pecado. Y con esto termino. La clave entonces para reinar en vida es experimentar la plenitud de la gracia y el regalo o la impartición de la justicia. Lo primero, hermano, lo primero que se debe
de recibir es el don o el regalo o impartición de la justicia. Eso es lo primero, que es lo mismo que nosotros recibamos la naturaleza de Dios, o sea, que nos convirtamos en hijos de Dios. Rápidamente, hermanos, abra conmigo al Evangelio de San Juan. Por favor, me ponen San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 11. ¿Qué es el don de la justicia? El don de la justicia es el regalo de la naturaleza de Dios a nosotros. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nos hacemos hijos de Dios. Lo primero que el hombre tiene que recibir es esa impartición, recibir el don, el regalo de la justicia, el regalo de la naturaleza, el convertirse en hijo, en el hacerse hijo de Dios. Vean, hermanos, lo que dice aquí, hermanos, en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, a los que lo recibieron se les dio el regalo, la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Un hijo de Dios, la Biblia también le llama la justicia de Dios. Dice que somos la justicia de Dios en Cristo. Cuando usted está en Cristo, usted es la justicia de Dios. Entonces, la impartición de la justicia, usted la recibió. ¿Cómo se recibe, hermano? Reconociendo a Jesucristo como Señor. Yo no sé si todos los que están acá son hijos de Dios, si realmente usted recibió a Cristo, si Jesucristo es tu Señor, si Jesucristo realmente es tu Señor. Que usted dice, sí, yo nací de nuevo. Cristo vino a mi corazón, yo lo recibí, yo lo reconocí, yo lo confesé. Entonces a usted ya le impartieron el don de la justicia. Ahora necesita la abundancia de la gracia. De eso hablaremos la otra semana. Vean otro pasaje más, hermano. Capítulo 11 del libro de Romanos. Romanos 11. Versículo 7. Dice Romanos 11, 7. ¿Qué pues? Vamos a ver Romanos 11, 17. Romanos 11, 17. 11, 17 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, hermano, eso le está hablando Pablo a los romanos que habían nacido de nuevo, y a nosotros, a los que hemos nacido de nuevo. Si usted nació de nuevo, este versículo habla de usted. Y pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de la raíz. Cuando nosotros somos injertados en Cristo, que eso es lo mismo que decir nacer de nuevo, entonces, hermano, usted pasa a ser uno con Él. Y la sustancia, o sea, la savia, no viene de las ramas, no son los que dan la savia, la sustancia, sino que la savia viene de la raíz. Y entonces, hermano, todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como Señor, somos hechos participantes de la savia. Esa savia es lo mismo que la justicia. Somos hechos participantes de la naturaleza de Dios. Nos convertimos en la justicia de Dios, pero comenzamos como niños y tenemos que crecer para que reinemos en vida, porque mientras el heredero es niño, no difiere en nada del esclavo. No se vaya hoy de este lugar sin abrirle tu corazón a Cristo, sin reconocerlo como tu único Dios y como tu único Señor. Y si ustedes, hermanos, dicen yo soy hijo de Dios, ok, usted está injertado a Él, usted está siendo hecho partícipe de la naturaleza de Él, de la savia de Él. Ahora debemos de crecer. La enseñanza de hoy es para crecer. Aquí hablamos de Cristo para crecer en Cristo y conocer a Cristo. No hablamos de otra cosa, para que usted reine en vida. Póngase de pie.